Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Y en esta tarde les quería compartir la palabra del Señor que se encuentra en Ezequiel, capítulo 12, a partir del versículo 7. Y dice así: Por lo tanto, hice lo que se me ordenó. A plena luz del día saqué mi equipaje, lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, te han preguntado qué significa todo lo que haces. Diles: esto dice el Señor soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al destierro. Amén. Esta palabra de Ezequiel, Dios usaba a sus profetas Ezequiel y Jeremías para llevarle la palabra a su pueblo. Dios hablaba a través de los profetas. Pero ¿qué pasa? El pueblo no lo escuchaba. No escuchaba a los profetas, no escuchaba los mensajes. El pueblo se había vuelto rebelde. En este capítulo 12, si ustedes lo leen completo después, Dios llama unas 4 o 5 veces a pueblo rebelde, casa rebelde. Y en el versículo 2 del capítulo 12, dice el Señor: Hijo de hombre, tú que vives entre rebeldes, le dice a Ezequiel, que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. Eso es lo que Dios estaba hablando, porque ya muchas veces Dios había anunciado el juicio, porque el pueblo de Israel, pueblo de Dios, Jerusalén, se había vuelto idólatra, pecador, se habían vuelto paganos, adoraban dioses que habían traído de naciones vecinas. Pero hablaba el profeta Jeremías o hablaba el profeta Ezequiel, el pueblo no lo escuchaba. Esta porción de la palabra que yo les leí, el Señor le había dicho a Ezequiel que hiciera esto delante del pueblo, para que el pueblo, a ver si el pueblo podía entender y podía razonar lo que Dios les estaba diciendo, porque el mensaje era para el rey Sedequías, pero también para el pueblo de Israel. El Señor le había dicho al rey que se entregara a Babilonia, que se entregara al rey de Babilonia y que no le iba a pasar nada, que iba a salvar su vida, la de su familia. Pero el rey Sedequías no quiso escuchar, no quiso obedecer a Dios. Y le ocurrió lo que Dios había dicho a sus profetas. Él fue desterrado a Babilonia y murió, y vio morir a sus hijos, a su familia. El pueblo fue al destierro. Una parte de Judea quedó en la ciudad y otra parte fue desterrado y llevado cautivo a Babilonia. En estos capítulos anteriores del capítulo 12 de Ezequiel, en los primeros capítulos, Dios, los mensajes que le daba a Ezequiel era sobre el juicio que iba a venir sobre los líderes de Israel, porque los líderes de Israel estaban idolatrando, estaban engañando al pueblo. Había idolatría en el templo, había falsos profetas, se levantaron falsos profetas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas lo que engañaban al pueblo era que Jeremías y Ezequiel lo que decían no era de Dios. Entonces, ¿qué decían? No, Dios no puede, Dios nos va a destruir. Eso que están diciendo ellos no es de Dios, no es un mensaje de Dios. Eso decían. Entonces decían,
Dios no puede destruir a su pueblo. No va a pasar. No, lo que están diciendo no va a pasar. Dios no va a liberar, Dios no va a restaurar. Lo que están diciendo no es de Dios. Entonces, el pueblo tomaba y se dejaba engañar por estos falsos profetas. Por eso en el capítulo 13 de Ezequiel, Dios emite juicio sobre los falsos profetas y sobre las falsas profetizas. Y llevándolo a la actualidad, 2400 años después, sigue pasando lo mismo, porque Dios, si nosotros leemos libro de Ezequiel, libro de Jeremías, de Isaías, ¿cuántas veces Dios le mandó mensaje al pueblo, le envió mensaje al pueblo avisando, arrepiéntanse, dejen de idolatrar, vuélvanse a mí? Porque lo que Dios le pedía a su pueblo era que se arrepintieran, que tuvieran un arrepentimiento verdadero. Y hoy tenemos lo mismo, falsos profetas, estamos llenos, que profetizan lo que la gente quiere escuchar, no es la verdadera palabra de Dios. En esta época, en esta historia también cuenta la palabra de Dios, que Dios le decía, yo nunca hablé con ellos. Profetizan en falso porque yo nunca hablé. No son profetas míos. Porque Dios emitía juicio. Dios es grande, es infinita su misericordia. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Pero Dios es justo. Dios es santo y es justo. Dios emite juicio. Dios es juez. Al ser juez, produce el juicio y emite un castigo. Y estamos hablando de los que pecan en forma intencional. Del que peca en forma intencional. Ellos tenían el templo, tenían la palabra de Dios, tenían a los profetas. Y sin embargo, como dice en el versículo 2 del capítulo 12, tenían oídos, pero no querían oír. Tenían ojos y no querían ver. Entonces, nosotros lo que sacamos el DNI y en nuestro DNI dice hijo de Dios. Los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, creyentes, nosotros tenemos oídos espirituales y vista espiritual. Y nosotros no tenemos excusa para pecar ante Dios o en contra de Dios. No tenemos excusa, porque nosotros conocemos la palabra. Nosotros conocemos la palabra y la ponemos por obra. Entonces, estamos hablando de pecar intencionalmente. Grandes hombres de Dios, lo cuenta también la Biblia, pecaron, fueron desobedientes y pagaron el costo. Moisés, por desobediencia, no vio la tierra prometida. Sansón, por desobediencia, perdió su fuerza, pero también perdió la vida. Saúl, por desobediencia, perdió el reino que Dios le había dado. Y David, y la esposa de Lot, y muchos personajes bíblicos más. El Proverbio 14:12 dice que nuestros caminos, lo que nosotros pensamos que son correctos, al fin llevan hacia la muerte. Porque queremos depender de lo que nosotros elegimos, de nuestra emoción, de lo que nosotros decimos, no de lo que dice Dios. No lo queremos escuchar, no le queremos obedecer. Entonces pensamos que el camino que estamos siguiendo o la decisión que tomamos es la correcta, pero al fin lleva a muerte. Y no logramos entender, porque somos duros, somos rebeldes. Lo que había en el pueblo de Dios, y hoy, actualmente, de 1400 años después, es rebeldía en el corazón. Es rebeldía en el corazón del ser humano. Dios le está hablando a su pueblo. Lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos es juicio de Dios. Es juicio de Dios.
Y Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a su pueblo y le está diciendo, arrepiéntanse. Debemos arrepentirnos verdaderamente. Cuando uno peca intencionalmente, pierde la comunión con Dios. Si yo peco intencionalmente, pierdo la comunión con Dios, pierdo la relación con Dios. Ahora, si yo después me arrepiento, pero verdaderamente me arrepiento, Dios va a restaurar esa comunión y Dios va a restaurar esa relación. Pero mientras tanto no. David fue un hombre que tenía el corazón agradable a Dios. Estamos hablando de David. David pecó, se arrepintió, tremendamente se arrepintió, pero el costo lo pagó. Conocemos la historia. David lo pagó al costo. El costo de haber pecado. Y Dios lo restauró. Dios restauró la relación y lo siguió usando, pero no podemos quedar sin castigo. Eso es lo que nos dice Dios. Dios es justo. Su balanza siempre está al mismo nivel de los dos lados, equilibrada. Dios no hace acepción de personas, lo dice Romanos 2:11, no hace acepción de personas. O sea que si castigó a Moisés por desobediencia, al rey Saúl, a David, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Pero Dios está diciendo que debemos tener un arrepentimiento verdadero. Necesitamos un arrepentimiento verdadero. Hoy en día, estos falsos profetas existen en todos lados. Están en todos lados. Falsos maestros, falsos predicadores, personas que dicen que hablan la palabra de Dios, y no es así porque Dios nunca les habló. Pero también está el resto de las personas, el resto de los hermanos. Hay personas que van de iglesia a iglesia buscando que lo que predica la persona que está enfrente sea lo que a ellos les agrada. Entonces van buscando. Cuando llegan a una iglesia y dicen, lo que están predicando acá me gusta porque están predicando prosperidad, porque están predicando bendición. Entonces me gusta que me palmeen la espalda, me gusta que me mientan, porque hay personas, yo no entiendo que les gusta que le mientan, porque en ciertos lugares no se predica la verdad. El evangelio es uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas cuando llegan a una iglesia o cuando alguien predica la verdad, se ofenden. Y ahí es cuando se van. Porque está bien, nosotros tenemos que predicar que el único camino, la única salvación que tenemos del pecado es Jesucristo. Es el único que nos va a salvar del pecado, Jesucristo. Es el único camino. Pero nosotros predicamos, la verdad es predicar que Cristo es el camino, el único, que es la salvación, pero también tenemos que predicar el arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento, porque si no va a haber castigo. Lo dice Dios. Pero Dios, nosotros no tenemos ni idea porque no lo sabemos, ni tampoco lo vamos a saber, cuál es el límite de la paciencia de Dios. No lo sabemos. Entonces, también acá en el versículo 12, al final, yo se los voy a leer, dice, en el versículo 21, del capítulo 12, dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en casa. Dile al pueblo, esto dice el Señor soberano, pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dale este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, esto no va a pasar. ¿Cuántas veces pasó? ¿Cuántas veces anunció Dios destrucción y no va a pasar esto? Esto es para dentro de mucho tiempo más adelante, ¿no? Eso decían ellos. Y Dios dijo, hasta acá llegaron.
Hoy también hay personas que dicen, no, ¿cuántas veces anunciaron tal cosa? Y no, Dios, hermano, nosotros somos testigos, gracias a su misericordia, que Él habló a su pueblo y dijo que viene pronto. Los que tenemos el ADN de Dios, que somos hijos de Dios, o que intentamos ser hijos de Dios, tenemos doble recompensa. Mire, si Cristo viene pronto, nos vamos con Cristo. Es una recompensa y es un gozo, ¿o no? Ahora, supongamos que Cristo, como dicen otros, no viene en esta generación, viene en otra generación, o pasan 2 generaciones más. Es doble recompensa. También tengo recompensa. ¿Por qué? Porque los años que Dios me dé de vida, yo voy a seguir sirviéndole y voy a seguir ganando, tratando de ganar almas para su reino. Voy a tratar de seguir adelante con su propósito. O sea que de las 2 formas gano. Pero hay personas que dicen, las señales, sí, estos son señales del último tiempo, y sí, puede ser, no lo sé, pero no podemos enfocarnos en eso. Tenemos que enfocarnos en lo que nos manda Dios. Si son señales, si nosotros discernimos que son señales de los últimos tiempos, pero aparte el Señor ya dijo que viene pronto por su pueblo, lo que nosotros tenemos que salir es a llevar el Evangelio y predicar, arrepiéntanse. A las personas que no conocen a Dios, que viven en pecado, y aún así a los hijos de Dios que están en pecado, que se arrepientan y que vuelvan a Dios, porque son los últimos tiempos. No tienes que pecar en forma intencional, hermano, porque el castigo, Dios es justo y lo va a hacer. Debemos arrepentirnos de todo corazón y presentarnos ante Dios y que nos perdone, Dios tiene misericordia, hermano. Dios es grande en misericordia. Pero Él avisa y avisa. Mire si no será grande en misericordia. Nosotros cuidamos a nuestros hijos, tratamos de educarlos de la mejor manera, pero cuando hacen algo mal, los castigamos. Un castigo tiene que tener para que sean disciplinados. Pero nosotros somos rebeldes. Y Dios, nosotros nos equivocamos o nos volvemos, se nos mete la rebeldía en el corazón y Dios dice, arrepiéntete y vuelve a mí. Acá estoy. Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos entren al reino de los cielos. Todos, los que quieran, obviamente, pero todos. Jeremías 29:11 dice que los planes de Dios son buenos para nosotros, no son malos. Los propósitos de Dios para nosotros no son malos, son buenos. Porque Dios, ¿para qué? Porque Dios nos quiere dar un futuro y una esperanza. Miren qué bueno que es Dios. Pero el pueblo de Dios sigue siendo rebelde. Está escrito acá. Y todas estas cosas que pasaron y que están escritas en la palabra de Dios es para que nosotros lo tomemos como enseñanza. Porque este es el manual de instrucciones. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, no ser erudito, conocer la palabra, leerla, entenderla y ponerla por obra. Dios nos ama, pero no es solo, hermano, decirlo de boca. El Evangelio no nos puede quedar metido acá adentro o en 4 paredes. Tenemos que usar la tecnología que estamos usando, los videos, hay que compartirlos. Los videos, la palabra de los hermanos, de la hermana Rosana, de la hermana Analía, de Rodrigo, de su esposa, de Mica, de todos los que compartan, hermano. Los audios, la hermana Elsa, todos los que comparten palabra. Hay que extenderlo, hay que enviarlo a otros contactos, hay que enviarlo a quien no lo necesite, sea quien sea. Las predicaciones del pastor
de la pastora, hay que compartirlo, no nos quedemos solamente con la palabra nosotros encerrados, porque hay gente que la necesita y Dios está hablando a su pueblo a través de sus hijos, de sus profetas, de sus pastores, de sus siervos. Dios está hablando con poder, Dios está revelando y sigue dando oportunidades a todos. A todos, no podemos ser egoístas de quedarnos solamente con la palabra encerrada en nosotros, no. Debemos hacerla extensiva de la forma que podamos, porque en esta situación que estamos, pero la tecnología, si la usamos bien, nos va a servir porque el Evangelio, uno no llega a comprender, pero ¿de dónde puede llegar un video a través de Internet? ¿A dónde puede ser viralizado? ¿Lo puede estar mirando este video o los demás videos? La palabra puede estar llegando a una persona que realmente está en una situación de pecado o está en una situación que no sabe cómo salir, en una situación de angustia, de tristeza. Y si ve la palabra compartida, porque quizás nadie le lleva la palabra, pero por medio de un video, de un contacto. Pero hay que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo porque Dios quiere eso. Dios necesita que su obra siga, que su propósito siga para que se pueda cumplir. Hermanos, que esta palabra les sea de bendición. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Tomen fortaleza, no se debiliten, lean la palabra, oren, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén.